Me encuentro en el norte de Italia, en la zona geográfica del Friuli, y vamos hoy a responder una pregunta que llegó a los comentarios de YouTube. La pregunta, en verdad, es una pregunta imposible de responder. ¿Cómo afrontar el morir? Vamos a hacer trampa y no vamos a responder la pregunta tal como fue formulada, sino que vamos hoy a hablar de los aspectos psicológicos, psicofísicos del proceso del morir. Bueno, en verdad no vamos a hablar hoy de los aspectos psicofísicos del proceso del morir. Para eso pueden ir al libro tibetano de los muertos o al excelentísimo libro de Sogyal Rinpoche, adaptado para un occidental de hoy, el libro tibetano de la vida y la muerte. Yo hoy voy a traer un muy breve comentario acerca de la relación entre el miedo y la vivencia de la oscuridad o la vivencia de la muerte. Porque vamos a desarrollar hoy que no necesariamente es lo mismo lo que entendemos por morir en relación a lo que sentimos como muerte, como fin o como oscuridad. Ahí va a radicar toda la cosa. Pero antes quiero aclarar por qué hice trampa y cambié la pregunta que llegó a los comentarios de YouTube, que era: Ale, ¿cómo afrontar el morir? Y la cambio por una razón muy sencilla. A mí no me da el cuero, no me da responder esa pregunta ni ponerle ese título a una exposición. No puedo titular así, no me gustaría titularlo así, no me siento bien hablando desde ahí. Ahora, sí podemos hacer uso de esto tan lindo que tenemos, que es la sabiduría escrita que han legado, que nos han heredado los grandes pensadores, los grandes místicos, los grandes filósofos en serio, aquellos que tienen un enraizamiento profundo a través de una práctica profunda con la realidad que habitamos. Podemos ir a ellos para pensar, podemos ir a la práctica yógica que realicemos para pensar, y es ahí donde quiero traerles un brevísimo, muy pequeño comentario al respecto. Y es el ejemplo de lo que en Norteamérica se llaman NDEs, Near Death Experience. Y lo digo en inglés porque es en Norteamérica donde más han estudiado esto con seriedad. Experiencias cercanas a la muerte. Siempre doy aquí el dato, pero lo voy a dar una vez más, ya que nunca me cansaré de dar este dato. Vayan a investigar la Universidad de West Virginia, el Departamento de Perceptual Studies, el DOPS, fundado por Ian Stevenson, y descárguense los papers, descárguense los trabajos, y después cuéntenme. Son trabajos completamente científicos, con relevamientos de casos, de muchísimos casos. Hoy estoy hablando del caso de las experiencias cercanas a la muerte, que es uno de los aspectos que estudia la división del DOPS, pero estudian más cosas. Por ejemplo, los efectos de la práctica de la meditación a nivel corporal. Por ejemplo, los niños que de repente a los 2, 3 años jugando te dicen que cuando eran grandes habían sido tal cosa y vivían en tal lado, y te hablan de una familia, de un nombre, de una circunstancia, y se produce un proceso de investigación mediante el cual se reencuentra el niño con la familia de la que dice haber sido parte, de la que tiene recuerdos, de la que sabe nombres, de la que sabe dónde dormía, en qué habitación dormía en esta vida anterior, porque entre comillas ahora lo digo, y entonces se reencuentran y se verifican como casos de niños que recuerdan vidas pasadas. Y si no lo queremos poner así, porque no les gusta, porque no cierra, porque choca contra alguna creencia, ya sea científica o religiosa, no sé, menciónenlo de otra manera. Quedémonos en la ciencia, por eso se los hacía entre comillas hace un rato, quedémonos en la ciencia. Digamos, niños que de repente te cuentan una vida que existió, de alguien que falleció, que el niño dice haber sido esa persona,
que el niño dice haber sido esa persona, que se comprueba que no hubo ningún contacto entre el niño y esta familia de la que dice venir o en la que dice haber estado. Entonces no lo pongan como niños que recuerdan vidas pasadas, pongámoslo como niños que te tiran data de una familia que de repente esa familia es hallable y verificable. No sé, qué sé yo. ¿Me entienden el jueguito que estoy haciendo, no? Si choca mucho podemos nombrar las cosas de otra manera, pero es un dato y son miles de casos. Por eso vayan ahora, paren este video, vayan, busquen, googleenlo, léanse los papers, dejen los comentarios abajo y punto. Y punto. Entonces hoy voy a hablar de las NDEs, Near Death Experience, experiencias cercanas a la muerte. Son personas que estuvieron en un proceso médico en el cual se verifica el morir o está en el borde de la muerte, porque está en un paro, porque está orgánicamente entre la vida y la muerte o literalmente en la muerte y se produce una resucitación y un volver. Entonces la persona sale del paro, retorna, ¿sí? Vamos a ponerlo así. ¿Qué ocurre con las personas que tienen esas experiencias? Bueno, eso se puede estudiar, sin inventar nada, sin hablar de planos supraindividuales, sin ponernos psicológicos, sin hacer ningún escándalo teórico, ni ningún escándalo filosófico. Lo más lindo es el escándalo, obviamente. Es lo que nos pasamos haciendo en este canal, escándalo. Pero sin hacer ninguna movida de más, ¿qué ocurre con esa gente? Bueno, eso se puede estudiar. Entonces agarramos a las personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte y se las estudia. Se las estudia con psicotécnicos, se las estudia con entrevistas, se las estudia de múltiples maneras. Y lo que se verifica es siempre lo mismo. ¿Qué quieren que haga? Es siempre lo mismo. Varias cosas, pero entre ellas la más importante es que la persona retorna de esa experiencia con la convicción absoluta de que esta realidad no termina en esta vida. Convicción absoluta de que esta realidad que vivimos, esta experiencia en la que estamos, que claramente es transitoria, esta experiencia en la que claramente todo está en un proceso de devenir, como el famoso río de Heráclito, en un proceso de devenir, de fluir, y por lo tanto nuestra vida es una fuga, como decía Jorge Luis Borges. La persona sale de la experiencia con la convicción de que hay más allá de esta vida. Y esto por un dato muy distinguible, que también se comparte con las personas que tienen experiencias místicas, ya sea por procesos de meditación profundo, en estados, me refiero a estados de sadhana muy profundos, a estados de ejercicio yógico muy profundo, o en la experiencia con psicodélicos, prefiero decirle la experiencia con plantas, bueno, qué sé yo, ¿sí? ¿Qué es lo que se verifica? Que la persona accede a un campo de realidad que la ve, la siente y la vive, la experiencia, ¿sí? La experiencia, la vivencia, como una realidad más real que esta en la que estamos. Lo digo de nuevo, la persona que tiene una experiencia cercana a la muerte, una experiencia mística profunda, del tipo que quieran, ¿sí? Esa persona accede a un campo, a un nivel de realidad, a una dimensión de realidad que la percibe y la siente como más definitoria que esta, como más real que esta. Obviamente aquí las palabras siempre van a fallar, porque siempre las palabras fallan cuando se habla de lo supraindividual, de otros planos de existencia,
cuando hablamos de otros planos de existencia siempre nos fallan las palabras. Para que se entienda con un ejemplo, es como cuando aparecieron los televisores HD, les confieso que yo los odio. Cuando veo una película, no sé, que amé de toda la vida, como por ejemplo El Padrino, o Mi Pobre Angelito, o Matrix, y la veo en HD y veo esos movimientos tan no sé qué, tan reales, tan distintos, a mí me produce un rechazo. Es como cuando apareció el televisor HD, que vos ves el partido de fútbol y vos ves la gotita en el pasto del tipo que está pateando la pelota y uno no ve así la realidad. Uno no ve así las cosas en la vida. Uno no ve la gotita en el pasto que está allá. Por eso el HD te da otra visión. Bueno, imagínense, un ejemplo medio pedorrín me salió, pero bueno, imagínense que es algo así. La realidad en ese otro lugar se presenta como más real. Hay estudios que investigan los procesos neuroquímicos, neurofisiológicos que ocurren en el morir. Hay muchos trabajos sobre el famoso DMT. Recuerden que de la serotonina pasamos a la melatonina en el dormir y se habla del DMT, de la dimetiltriptamina en el proceso místico o en el proceso del morir. Para otro momento. Pero entonces, la persona que tiene esa experiencia pierde el miedo. Cuando la persona vuelve de la experiencia cercana a la muerte, está de cara al vivir y al morir. Porque finalmente, cuando hablamos del miedo al morir, no hablamos del miedo al morir, hablamos del miedo a eso que sentimos cuando hablamos del morir. Ya Freud lo decía de una cierta manera, yo no lo comparto porque Freud decía, del morir no hay representación en el aparato psíquico, por lo tanto, cuando se habla del morir se habla de otra cosa. Es interesante cómo él lo plantea, ¿no? Porque él dice, no tenemos representación del morir. Yo no estoy de acuerdo en eso, pero sí estoy de acuerdo en plantear que cuando se habla del miedo al morir, no se habla del miedo al morir. Se habla del miedo a las sensaciones que provoca eso que llamamos el morir. Por lo tanto, es el miedo a ciertas sensaciones. Y esta es la enseñanza central de el Satipatthana Sutta de Gautama Siddhartha, de Gautama. Esta es la enseñanza central del Vipassana. Uno no reacciona a cosas del afuera, uno reacciona a las sensaciones que esas cosas le producen. Lo que en el contexto del budismo Pali, de los orígenes, se denomina Vedana. La sensación es algo que el meditador debe aprender a aislar y a observar mediante técnicas de concentración y de absorción mental basadas en los 2 pasos de Shila y Samadhi, en un trabajo serio de retiro. La sensación es lo que el meditador debe aislar para poder, ante ella, realizar la operación de la ecuanimidad. Es decir, no rechazar las sensaciones displacenteras y no aferrarse a las sensaciones placenteras. Porque de eso se trata. Porque cuando hablamos del miedo al morir, hablamos del miedo a las sensaciones que nos produce esto. Desde luego que es muy fácil decirlo, ¿eh? De aquí se juega todo el trabajo yógico, todo el trabajo espiritual. Por eso esto no hay que responder desde un lugar donde uno no se sienta bien respondiendo, porque hay que ser cautos aquí. Los únicos que llegan a estados de seguridad muy altos son los que trabajan mucho, los grandes maestros. Y esto es algo que hay que reconocer, Hay jerarquías de personas que tienen un nivel de paz, un nivel de seguridad y un nivel de unidad que se transmite, que se siente. Entonces, ¿por qué en los cánticos en Pali del Buda se habla de que el Buda mora en la absoluta seguridad? Porque el Buda mora en la absoluta seguridad. El Buda.
¿Me explico? Entonces, es aquí donde, qué sé yo, me imagino gente respondiendo, bueno, la muerte se afronta así, la muerte se afronta así. Bueno, a ver, enunciemos esto porque es importante. El miedo al morir es algo que tenemos todos, porque es el miedo finalmente a la oscuridad y el miedo a la ausencia de unidad. Ya me estoy pasando a la metafísica. Voy a tratar de ir un poquito más lento porque siento que no se está entendiendo bien esta última parte. La eliminación del miedo es igual al nirvana, es igual a la iluminación, es igual a la unión con lo sagrado. Justamente en la historia de Jesús lo tenemos a él en la cruz gritando Elohim, Elohim, o Eloí, no me acuerdo si es Im o I, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? En el momento del morir, en el momento del retiro de Dios. Luego, obviamente, consumatum est, en tus manos encomiendo mi espíritu. Allí se rasga el telón del templo de Salomón, bla, todo lo que ya sabemos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es en ese momento de oscuridad, lo que San Juan de la Cruz llama la noche oscura del alma, donde hay una parte central de todo trabajo interior. Y si lo tenemos puesto en la historia de Jesús y estamos hablando de Jesús, que hablar de nosotros. Entonces hablábamos del miedo a la oscuridad y del miedo a eso que ocurre cuando sentimos el retiro de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y qué le pasa a la persona que tuvo la experiencia cercana a la muerte? Tiene una sensación de plenitud gracias a esa experiencia. Y esa sensación de plenitud le da seguridad. Quizás no la seguridad absoluta, no pensemos como que uno puede tener el miedo y de repente va a dejar de tener el miedo. No es así. Pensémoslo por grados, si se quiere. Podemos pensarlo por grados. Entendiendo también que en el momento de la oscuridad todos lloramos. Esto es muy importante. En los retiros de trabajo serio, el trabajo con los días de angustia, de ausencia, de dolor o de muerte, es un aspecto central. Justamente de eso se trata, de esos momentos. Entonces no es un on-off, como que apago y prendo una tecla de luz. Se trata de un trabajo de progresiva unificación con lo sagrado. Eso es el yoga, esa es la vía mística, eso es el trabajo interior, ese es el crecimiento espiritual. Ibn Arabi lo plantea desde la tradición del sufismo, Sheikh Al-Akbar lo plantea refiriendo que el contemplativo, a medida que va quitando los velos que lo separan de la divinidad, que además no puede quitarlos de una porque se pulveriza si pasa eso, a medida que va por su propio proceso de crecimiento y de desarrollo, quitando los velos que le ocultan la verdadera cara de la divinidad o de Alá, va acercándose al centro. Y mientras más se acerca al centro, la vivencia de la realidad se vuelve más plena. Y pleno aquí, pieno en italiano, ¿no? Pleno aquí refiere intensidad y cualidad y profundidad. Pleno aquí refiere algo que está más allá de las palabras, pero que remite a lo que se unifica, a lo que tiende a la unidad. Entonces, vamos a poner, para entendernos, dos polos. La unidad versus la disipación, que es otra forma de referir, en un aspecto
siempre relativo, la polaridad bien y mal, que es una polaridad en determinado nivel, pero que es una unidad en la realidad más trascendente y una. Dicho de otra manera, esto tiene estructura de pirámide. Lo que en el piso de abajo está opuesto porque está en una cara y otra de la habitación, imagínense un edificio construido como una pirámide, ¿no? Vos pones una silla de una pared, al otro lado opuesta a esa silla, otra silla de la otra pared. Bueno, en los pisos superiores esas sillas se van uniendo hasta que están en el mismo lugar porque la pirámide unifica hacia arriba. De la misma manera, lo sagrado se ordena de esta manera. Por lo tanto, bien y mal no son más que dos aspectos relativos de una cierta dimensión de la realidad. No hay comparación en verdad entre bien y mal, porque mientras que el mal se opone al bien, como su ausencia, el bien lo incluye, lo abraza, lo sobrepasa. El bien sobrepasa al mal. Entonces, esto que hablamos de disipación y unidad, en términos de la disipación nosotros tenemos un alejamiento del centro y una caída hacia formas más periféricas de existencia, que se vivencia como una pérdida de conciencia, como una solidificación, como una reificación más profunda, y por lo tanto con formas de vida o de existencia mucho más pétreas, mucho más duras. Pétreo no en el sentido del aspecto bueno de la piedra, no en ese sentido, sino justamente la estoy usando ahora, pobre piedra, pero la estoy usando en el aspecto, si se quiere, de fijeza, dureza, de encierro, de falta de libertad. Entonces, cuando el místico, el contemplativo, va accediendo a esos otros campos, se acerca a la realidad per se. Y el conocimiento de la realidad per se, el acercamiento al centro, produce por efecto una disminución del miedo y una apertura a nuevas posibilidades de experiencia interior. Entonces, cuando se habla del miedo, se habla del miedo a ciertas sensaciones que son sensaciones de oscuridad, de pérdida, de fin, de condena. Recuerden, siempre que un paciente presente el síntoma de la condena, veamos cómo la condena siempre tiene el aspecto de encierro. Por eso lo pétreo que les traía hace un ratito, ¿no? El aspecto disipatorio. El aspecto en el cual se pierde la posibilidad de movimiento, la posibilidad de vuelo, se pierde la posibilidad de traslado, de viaje, se pierde la posibilidad de viaje. En la sensación de la condena, siempre que tengamos un síntoma armado en torno a la condena, recuerden, colegas, ¿no? Pensémoslo en nuestros propios consultorios o en nuestras propias consultas. Cuando tenemos un paciente que presenta un síntoma de condena, lo que presenta es una sensación de imposibilidad de viaje. De viaje no en un sentido de que no tomarse un avión también va a asumir esa forma, pero de imposibilidad de moverse. Y el movimiento está asociado a la potencia. Nosotros venimos de no poder movernos y vamos hacia el movimiento en la vida. Por eso toda nuestra vida puede ser graficada como una V invertida. Nosotros pasamos de crecer en la panza de alguien, de salir al mundo, de gatear, de luego de ir progresivamente intentando pararnos, como esgrime la esfinge a Edipo, ¿no? ¿Cuál es el animal que camina en 4 patas primero, en 2 patas después y en 3 patas al final? El hombre. Primero en 4, luego en 2 asume la posición bípeda, en 2 patas. Nos erguimos, caminamos de manera vertical, pero lo horizontal finalmente gana porque nuestro cuerpo, al ser parte de lo horizontal, a ser parte de las fuerzas telúricas, a ser parte de Mater, de la Tierra, finalmente
memento homo, lo que es polvo, polvo deviene. Nuestro cuerpo vuelve para abajo. Arrancamos tratando de pararnos, gateando, hacemos el esfuerzo por pararnos, nos paramos, andamos erguidos, las cosas se levantan un tiempo hasta que alcanzan un cenit, y una vez que alcanzaron ese pico, todo empieza a ir para abajo. Las cosas en la vida no van para arriba, el cuerpo en la vida, no necesariamente las cosas, el cuerpo en la vida no va para arriba después de la adolescencia y la juventud, va todo para abajo. Salvo que los cirujanos lo quieran volver a hacer que apunte para arriba, pero es por un ratito, después vuelve a caer. Porque la fuerza de Mater conduce al descenso de la materia, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Cómo me fui acá? Me fui acá porque les referí que se trata de la potencia, el movimiento. Cuando uno camina, se presenta el júbilo de la potencia del moverse, del viajar. El viajar es acá. El viajar es acá, es acá. Es en nuestro interior el viajar del que estamos hablando. La condena presenta la imposibilidad de eso. Cuando se tiene el miedo, cuando se habla de ese miedo al morir, se habla de la condena. Y la persona que tuvo la experiencia cercana a la muerte o el místico lo pierde, no se le aparece en el morir. Y recuerden, cuando se habla del miedo al morir, estamos hablando del miedo al vivir. Porque en tanto se accede a esa plenitud más grande que da la práctica yógica, que da el trabajo interior, respecto de la realidad, no se accede a un campo más pleno en el morir, se accede a un campo más pleno en el vivir. Es que no hay diferencia entre morir y vivir. La diferencia entera está en la sensación interna de la potencia o la impotencia. La sensación interna de aquello que yo puedo realizar en términos de movimiento de mi ser. Bueno, espero que se haya seguido este desarrollo. Nos vemos prontito.